Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Hoy seguimos con los trabajos realizados en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Les presentamos la segunda parte de la mesa de trabajo número 3, modelos y alcances de las sentencias dictadas ante omisiones legislativas. En esta oportunidad les compartimos la segunda parte de la ponencia de Roberto Lara Chagoyán, director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y daremos inicio con la primera parte de la ponencia del doctor Ignacio Villaverde Menéndez, catedrático del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo. En esta mesa de trabajo se destacó que no es nueva en la doctrina constitucional la preocupación por las violaciones a la Constitución que pueden derivarse de la inactividad del legislador en relación con un mandato constitucional de legislar. Acompáñenos a conocer las reflexiones de esta mesa redonda. Comenzamos. Luego viene un amparo muy importante para mí, el amparo en revisión 588-2012 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Aquí sí me quiero detener un poquito más. En este caso, una persona reclamó el otorgamiento de licencia por tiempo indefinido a la presidenta municipal de Guadalupe, Estado de Nuevo León, el municipio de Guadalupe, así como la designación de un encargado del despacho y la omisión legislativa de establecer un procedimiento para el otorgamiento de licencias a cargo de los presidentes municipales del Estado. La segunda sala dictó la sentencia el 28 de noviembre de 2012 y en ella, por unanimidad de 5 votos, confirmó el acuerdo del juez tercero de distrito en materia administrativa del Estado de Nuevo León, que había desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Los argumentos de la sala son los siguientes. Los primeros 2 actos reclamados del amparo habían dejado de existir ante la renovación del ayuntamiento. Es otra de las cosas del amparo, ¿no? El nuevo acto legislativo, entonces ya no hay amparo. Sin embargo, por lo que hace a la impugnación de la omisión, se determinó que las sentencias de amparo no pueden abordar actos que impliquen efectos generales, pues aún prevalece el principio de relatividad de las modificaciones a la Constitución. Para llegar a esta determinación, se utilizaron las mismas razones que en el amparo 961 del 97 que hablé del Pleno, y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, a la que hace ilusión la propia sentencia de la segunda sala, dice, solo deja sin efectos la norma general. Y aquí está lo importante que quiero subrayar. Dice, pero no establece la posibilidad de obligar a las autoridades legislativas a emitir una norma de carácter general. ¿Me explico? O sea, dice, aún con la declaratoria general, el efecto que establece la ley de amparo y la Constitución es que se quede sin efectos esa norma, que se invalide, que se inaplique, que se saque del caso, que se quite de la esfera del quejoso, pero nunca se puede derivar de ello una exigencia positiva al legislador para que actúe. División de poderes otra vez, ¿no? Porque, claro, el legislador goza de su famosa libertad configurativa y él tiene sus propias facultades, sus propias… Y claro, la Corte, dicen los ministros y las ministras, no puede ejercer ahí ningún tipo de control sobre el legislador, porque de otro modo se violaría la división de poderes. En esta misma línea hay precedentes del primer tribunal colegiado del 9º circuito, en el amparo en revisión 247-2013, ya más reciente, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del 4º circuito, al fallar el recurso de queja 105-2013, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del 1er circuito, en el amparo 76, amparo en revisión 76-2013. En todos estos precedentes, yo tengo aquí algo que decir. Me parece que esta idea de que no se puede conminar a actuar a un legislador es incongruente, es incoherente con otros precedentes de la propia Corte.
vuelvo a decir el tema de las omisiones relativas. Cuando la Corte considera que la legislación es insuficiente o es deficiente o es incompleta, sí le obliga a actuar. Pero cuando se trata de casos como estos, en amparo y después en acción y en controversia, dice, aquí no podemos hacer nada, porque la sentencia de amparo no puede tener esos efectos. Les voy a contar un caso que no tiene que ver con omisiones, pero que tiene que ver con el efecto al que me estoy refiriendo. Es un caso muy sonado en los últimos años en la primera sala de la Corte Suprema de México, y es el amparo del caso de Oaxaca derivado del matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Como ustedes saben, en este amparo la Corte, a través de su primera sala, dio un paso muy importante en cuanto a la construcción, a la generación o a la mutación de un nuevo modelo de juicio de amparo que en México hace mucha falta, digamos, ¿no? Aquí la Corte se enfrentó con otro de los viejos dogmas del amparo, importantes, fijos ahí del siglo XIX, que es el de la hetero y autoaplicatividad de las leyes. Esa es también una forma muy mexicana de entender cuándo se puede ejercer el control constitucional mediante el juicio de amparo. En este caso vinieron un número impar de personas, hombres y mujeres, al juicio de amparo a decir, nosotros no nos queremos casar, como había ocurrido ya con otros 3 casos de amparo de parejas homosexuales que querían casarse y no podían casarse porque la definición de matrimonio en Oaxaca, como en toda la República, es un hombre y una mujer, y ahí se les concedió el amparo a ellos, en esos 3 casos, pero estos dijeron, nosotros ni queremos casarnos, pero consideramos que la ley nos discrimina por la mera existencia, porque al leer la ley nos excluye, ¿no? Como grupo vulnerable, como grupo desaventajado. Entonces, lo más natural en un amparo es, a ver, muy bien, si la norma es autoaplicativa, pues se te olvidó impugnarla a tiempo, porque son 30 días, ¿no? Sí, solo que la norma se emitió en 1946. Entonces ya pasaron 71 años de que se expidió esa norma, pues llegaron muy tarde estos quejosos a impugnarla. Muy bien, vamos a pensar que es heteroaplicativa. ¿Dónde está tu acto reclamado? ¿Ya te quisiste casar y no te casaron? Entonces, pues te podemos conceder un amparo. No, ni me quiero casar. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu acto reclamado? El acto reclamado está en la propia ley. La misma respuesta de la segunda sala que me he venido refiriendo. Bueno, pues el amparo no te sirve para esto. La primera sala dijo que sí servía. Por una interpretación que a mí no me gustó del todo, para poder conservar la categoría hetero y autoaplicatividad, la Corte consideró que la emisión lingüística del legislador es performativa, es decir, crea y cambia el mundo al emitir el mensaje de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. En ese momento, al decir aquí como Adán, ¿no? Al decir tú eres vaca y tú eres árbol y tú eres chivo, o sea, tú eres matrimonio. Y como eres matrimonio, aquí no entra más que un hombre y una mujer. Consecuentemente, ese mero mensaje de construir el mundo, de entender al mundo jurídico, pues deja fuera a un sector muy importante de la población, las personas que tienen diferentes preferencias sexuales a las heterosexuales. De modo que la Corte con eso le bastó para decir, vamos a conceder el amparo para que estas personas gocen de la protección de la justicia federal. ¿Qué pasó? El efecto, claro, ¿cuál es el efecto concreto si el efecto del amparo es reparador? Bueno, lo traigo a colación, lo importo en nuestro caso concreto de las omisiones, porque puede ser exactamente el mismo, ¿no? Yo le voy a dar un mensaje al legislador de que omitió, de que incumplió el deber constitucional de legislar mediante un juicio de amparo, ¿cómo no? Así como se hizo en el matrimonio igualitario. Y la fuerza misma en la sentencia ahí está la reparación. No hay que buscarle demasiado en un acto concreto positivo. La emisión misma de la sentencia, para mí, constituye un acto en sí mismo reparador. Me cambio ahora al universo de las controversias para ir terminando en 5 minutos. La controversia constitucional más antigua que toca el tema de omisiones es la 10 del 2001. En esta oportunidad, el Pleno consideró que como se trata de normas de competencia, es decir, la controversia constitucional está diseñada en México para regular, valga la redundancia, la regularidad de las competencias constitucionales de los órganos del Estado. De modo que cuando hay una invasión de esferas competenciales,
cuando un poder se introduce en los caminos del otro, en las competencias del otro, pues la Corte interviene. Así, cuando el legislador, por falta de actividad, está lesionando mediante una incursión, una intromisión o una dependencia, una subordinación con otro poder, pues la Corte actúa y se pronuncia en consecuencia. Y aquí regularmente, en cuestiones de omisión relativa, la Corte ha sido muy consecuente, muy constante. En todos los casos ha resuelto y de hecho ha mejorado sus criterios a través del tiempo. Tenemos después la controversia 46-2002, tenemos la controversia 10-2001, la 80-2004, la 14-2005, y hay una muy importante en la que la Corte avanzó un criterio, que es esta 14-2005 precisamente, en la que hizo la famosa distinción, que ahorita se opera mucho en México, inclusive a nivel del Tribunal Electoral, entiendo que también se aplica mucho en la jurisprudencia, de las famosas omisiones legislativas absolutas y relativas con relación a normas de competencia de ejercicio obligatorio y normas de competencia de ejercicio potestativo. Ahí la Corte en una tesis de jurisprudencia, que es la 11-2006, que tiene el rubro omisiones legislativas, sus tipos, pues establece estas posibilidades, esta categorización. Y se aplica constantemente. Ahorita mismo se sigue aplicando en todas las controversias que tienen que ver con omisiones. Y finalmente, tenemos dos puntitos más que voy a solo mencionar, que ya no me queda tiempo, que ya mencionó aquí nuestra presentadora, la maestra, cuando habla de otros órganos del Estado, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el INE, y los otros organismos autónomos que tienen posibilidad de legislar materialmente, de regular. Por eso yo aquí introduzco un elemento que quizás nos dé tiempo después de discutir, de la regulación. Regulación frente a desregulación o a no regulación. Cuando no hay regulación en un Estado, pues hay consecuencias jurídicas relevantes de carácter constitucional. ¿Qué pasa cuando no es el legislador o el constituyente sino un órgano autónomo? ¿Qué pasa si el INE no emite los lineamientos de radio y televisión, de propaganda electoral, etcétera? ¿Qué pasa ahí? ¿El INE estaría incurriendo en una omisión legislativa? Yo no tendría ningún empacho en decir que sí. Igual que el Banco de México, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Y las acciones de inconstitucionalidad, bueno, ya concluyo con ello. Los precedentes pues son muchos, son los que más abundan, y en ellos simplemente concluyo diciendo que la Corte ha cerrado la posibilidad a emitir un pronunciamiento en cuanto a omisiones de carácter absoluto, pero, repito, ha sido inconsistente consigo misma, porque me parece que la construcción conceptual, en el caso de la jurisprudencia mexicana, es artificial. Yo con esto concluyo. Dejé muchos cabos sueltos por ahí, espero que si me dan la oportunidad podremos atar algunos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Esperamos tener un tiempo para poder compartir algunas cuestiones en la mesa. No abusaré le cederé el uso de la voz al doctor Ignacio Villaverde para que lo escuchemos y después tengamos un tiempo de proceder a las preguntas y respuestas. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Tribunal Electoral por la invitación, por la que me siento muy honrado y además abrumado por la responsabilidad de intervenir en un foro tan exigente y de tanta altura como este y como han demostrado los que me han precedido en el uso de la palabra. Por lo tanto, estoy inquieto, lo reconozco, estoy inquieto ante la posibilidad de que yo me encargue ahora de frustrar toda la expectativa sobre lo que yo pueda contar sobre este tema, ¿no? Y abrumado además por el paso del tiempo, porque escuchando a mi querido amigo y compañero José Julio Fernández, pues es verdad que publicábamos nuestros trabajos pues con una diferencia de 6 meses. El mío debió publicarse como en el verano del 97 y él debió salir en el otoño de ese año, ¿no? Y han pasado muchos años, ¿no?, desde que reflexionamos casi al unísono, pero por caminos separados sobre el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión.
Bueno, yo no quiero consumir más tiempo del que debo ni debiera, porque creo que quien me ha precedido en la palabra, el doctor Lara, ha puesto sobre la mesa cuestiones muy interesantes y además me ha lanzado un guante, ¿no?, muy retador, que él no cree en la diferencia entre omisiones absolutas y relativas, era un nominalismo, un puro conceptualismo. Y claro, yo he construido toda la teoría precisamente a partir de esa diferencia, ¿no? Luego entenderán ustedes que yo no voy a rehusar el envite, ¿no?, y trataré de defender la tesis contraria. Además, lo hago de forma muy provocadora porque, aunque él no lo reconoce y a lo mejor no se ha dado cuenta, pero ha estado hablando constantemente de omisiones absolutas y de omisiones relativas, ¿no? Es decir, sí, no es solo una categoría conceptual, como trataré de demostrar, y además apoyándome en decisiones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Conozco, no como experto, pero sí que conozco las resoluciones de muchos tribunales constitucionales latinoamericanos, que siempre me han parecido muy interesantes, además muy avanzados, ¿no?, respecto de la vieja Europa, donde como es vieja es rígida y como es rígida es lenta, ¿no?, y probablemente menos valiente a la hora de afrontar cuestiones como las que nos suscita la inconstitucionalidad por omisión. Por lo tanto, permítame que empiece, trataré de ser muy breve, maestra, para dar todo el tiempo posible al debate, y permítanme que empiece con mucho cariño llevándole la contraria al doctor Lara, ¿no? Es decir, yo sí que creo que hay una diferencia entre omisiones absolutas y relativas, entre el silencio del legislador y el silencio de la ley, entre otras cosas porque además genera consecuencias distintas y los procedimientos para su control y para su sanción también son necesariamente distintos. También es verdad, debo confesarlo, que claro, eso parte de una determinada concepción del silencio del legislador, que no está tan alejada como mi colega José Julio Fernández cree de su tesis, ¿no? En realidad yo creo que los dos estamos de acuerdo, compartimos la misma idea y la misma teoría, lo que pasa es que lo hacemos con palabras distintas o con visiones distintas. Yo, si discrepo de algo del planteamiento de mi amigo Julio, y es una pena que hoy ahora mismo no nos acompañe para abrir ese debate, es que él sustenta, a mi juicio, o por lo menos yo no comparto ese sustento de su definición de los silencios constitucionalmente relevantes sobre la eficacia o no eficacia de la norma constitucional. Yo creo que no se trata de que... Es más, yo creo que su concepto es más restrictivo que el mío, aunque él a mí me acusa de ser más restrictivo que él, ¿no? Yo creo que él limita a lo que yo venía a llamar tesis obligacionistas, ¿no?, el concepto de silencio legislativo relevante, en el sentido de que lo liga siempre a algún tipo de norma de mandato o orden constitucional, y además a que ese silencio ponga en duda o frustre la eficacia de la norma constitucional. Eso yo creo que lleva al juicio y, por lo tanto, las técnicas de control del silencio al terreno de la eficacia y de la oportunidad, y creo que abre un flanco muy arriesgado a aquellos que critican precisamente toda la teoría de la omisión inconstitucional por considerar que obliga a nuestra justicia constitucional a hacer pronunciamientos de naturaleza eminentemente política. Claro, si vamos a juzgar la eficacia o no eficacia de una norma constitucional como consecuencia de la falta de actuación del legislador, de su quiescencia, pues efectivamente nos colocamos en un juicio que tiene más de oportunidad y no de validez. Por eso mi construcción de la inconstitucionalidad por omisión ha tratado de hacerse a partir de la existencia de una norma, ¿no? Y de dos categorías y una diferencia que yo creo que de tan sabidas las tenemos olvidadas, ¿no?, que es la diferencia entre el enunciado y la norma, ¿no? Esto que puede resultar muy infantil,
lo cierto es que es el eje sobre el que va a girar todo lo que les voy a exponer a continuación, ¿no? Y que tiene que ver con la recogida del guante que el doctor Lara me lanzaba hace unos instantes. Las omisiones absolutas es un problema de enunciado, las omisiones relativas es un problema de norma. Una omisión absoluta, yo prefiero hablar del silencio del legislador y del silencio de la ley. Sí existen silencios del legislador. En el caso del sistema constitucional español, yo aquí anotaba algún supuesto, sí existen casos en los que hay una ausencia total de enunciado legislativo que regule una determinada situación. Con independencia de que derive o no o tenga su origen en un mandato constitucional, pero un caso que además dio lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional en el 89 fue justo, fue justo la falta de regulación, la ausencia total de enunciado de precepto legal que regulase la acción popular en los procesos penales militares, por ejemplo, ¿no? Solo estaba contemplada para el caso de los procesos penales civiles, ¿no? Otro caso también en el ámbito competencial que ha manejado el Tribunal Constitucional Español en muchas ocasiones era la ausencia de normativa básica y, por lo tanto, la imposibilidad de que las comunidades autónomas ejerciesen sus competencias de desarrollo de la legislación básica del Estado al carecer precisamente de legislación básica. Es más, el Tribunal Constitucional durante mucho tiempo, hasta prácticamente el año 99-2000, iniciaba una aventura que generó muchísimos problemas y mucha controversia en España, que era a la búsqueda de la legislación básica perdida, ¿no? Y, por lo tanto, a tener que buscar en la normativa estatal, con independencia de su rango y de su forma, una legislación básica que eso sirviera a su vez para que las comunidades autónomas pudieran ejercer sus competencias de desarrollo, lo cual llevaba a cosas tan pintorescas como que una orden ministerial pudiera ser considerada por el Tribunal Constitucional legislación básica en una materia, porque era la única manera de dar cobertura a la ley autonómica que desarrollaba una orden ministerial, lo cual trastocaba, como a ustedes no se les escapa, aunque su sistema de organización territorial del Estado sea distinto, pero es evidente que esto trastoca completamente el sistema de fuentes, ¿no?, de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, a partir del año 2000, el Tribunal Constitucional empieza a condenar al Estado precisamente por omitir legislación básica, por no dictar normas con rango de ley en ejercicio de su competencia de regulación de las bases de la materia que fuese y, por lo tanto, de impedir por parte de las comunidades autónomas el desarrollo de su legislación, el desarrollo de esa legislación básica mediante su propia normativa de rango de ley. Por lo tanto, había una omisión absoluta, como también lo había en el caso de la objeción de conciencia, cuando la Constitución española, en el artículo 30, establecía que una ley regularía la objeción de conciencia a el deber de prestación del servicio militar obligatorio. Bueno, pues el Tribunal Constitucional ya en una sentencia muy temprana del año 82 dijo efectivamente hay un silencio del legislador porque no se ha promulgado la ley que regule la objeción de conciencia, por lo tanto hay una omisión absoluta y además, y ahí es donde quiero llegar, además produce una situación jurídica contraria a la Constitución. Ese silencio genera una norma implícita que consiste en la regla en la que yo no puedo eximirme del cumplimiento del deber de mi servicio militar, aunque tenga razones de conciencia para ello, porque no hay la norma que establece bajo qué condiciones puedo ejercer ese derecho a excusar mi servicio militar obligatorio. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre esa norma implícita diciendo que esa norma implícita es contraria a la Constitución, deriva de un silencio del legislador y la manera de repararla es a través de la aplicación directa de un precepto que contenía un derecho fundamental que en apariencia era de configuración legal. Necesitaba la interposición legisladora para que se materializase, ¿no?
Pero también hay omisiones relativas. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde sus inicios, desde la sentencia 181, está trufada de supuestos en los que el silencio no está en la acción del legislador, sino en el enunciado de la ley. El enunciado de la ley, de una norma con rango de ley concreta, particular, se deduce una norma explícita que regula una situación, el reconocimiento de una pensión de viudedad solo para los varones y, sin embargo, el silencio de ese mismo enunciado genera otra norma implícita, que es la imposibilidad de que esa pensión por viudedad sea cobrada por las mujeres, ¿no? Luego, yo sí creo que hay omisiones absolutas y omisiones relativas, que si hay silencios del legislador y silencios de la ley, y que además las técnicas, que es lo que nos concita en este momento y de lo que yo les quiero hablar, las técnicas de control, reparación y sanción en un caso y otro son, al menos en el caso español, pero yo creo que también en el caso mexicano y en general en todo el conjunto de ordenamientos jurídicos, además de corte napoleónico y, en definitiva, romano, ¿no? Son distintos, ¿no? Y obedecen a lógicas distintas, ¿no? No me voy a detener más allá de lo que acabo de exponerles porque no quiero consumir mi tiempo en eso, y además hemos hablado, ya han oído ya a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde intervenciones reflexionando sobre el aparato teórico, ¿no? Sobre la definición de la inconstitucionalidad por omisión. Hombre, sí que, si me permiten ustedes, yo sí que quiero dejar claro cuál es mi concepto, mi noción. Insisto que creo que es no muy alejada de otras que hemos oído aquí y que es la que sustenta mi propuesta o mi sugerencia, mi reflexión modesta sobre cuáles son las técnicas de control más adecuadas, tanto del silencio del legislador como el silencio de la ley. No todos los silencios de uno y otro son constitucionalmente relevantes. No necesariamente son solo relevantes aquellos que sean un incumplimiento de una norma, de un mandato constitucional expreso. Yo creo que es un error limitar los silencios del legislador constitucionalmente relevantes solo a esos supuestos. Yo creo que hay un silencio del legislador o de la ley constitucionalmente relevante siempre que suponga la creación o garantía o salvaguarda de una situación jurídica no querida por la Constitución, ¿no? Lo cual nos permite hallar silencios de la ley o del legislador contrarios a la Constitución sin necesidad de que el enunciado constitucional ordene al legislador hacer algo o no hacerlo, ¿no? La Constitución no ordena que se paguen pensiones de viudedad, pero desde luego el preservar o crear una situación en la que las viudas no puedan cobrar una pensión de viudedad es contraria a la situación que sí quiere, a la situación jurídica que sí quiere la Constitución, que es la que no haya una discriminación por razón de sexo a la hora de beneficiarse de una pensión de viudedad. Unido a esto, me parece muy importante que revisemos el paradigma de la justicia constitucional. Yo hoy, escuchando a quienes me precedían en el uso de la palabra, llegaba a la conclusión de que la resistencia o los malentendidos o las disfunciones en la forma de abordar las omisiones inconstitucionales, es decir, aquellos silencios con relevancia constitucional porque generan normas implícitas contrarias a la Constitución. Como ven, entonces, yo no pongo el acento en qué tipo de norma constitucional infringe, ¿no?, sino en la consecuencia del silencio. Yo creo que parten de un paradigma de la jurisdicción constitucional que probablemente haya que revisar y que probablemente ya no responde a la altura de los tiempos y al grado de desarrollo de nuestra teoría de la Constitución. Aquí se citó a Leibniz, y ustedes recordarán que Leibniz, el maestro alemán, tiene uno de los primeros trabajos seminales en materia de omisiones legislativas, en las que precisamente dice que el silencio absoluto relativo no puede ser materia de jurisdicción constitucional porque no hay ninguna norma que controlar. Y lo que controla el juez constitucional, el Tribunal Constitucional, el Bundesverfassungsgericht, es exclusivamente normas.
no ausencias de normas, ¿no? Lo cual liga además a que si controlamos la ausencia de la norma, esa jurisdicción constitucional deja de ser un legislador negativo para convertirse en un legislador positivo, porque indefectiblemente tendría que crear la norma que llenase ese silencio. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.